En nombre mío y en nombre de Ricky Negri, que es con quien armamos lo que queremos contarle, lo que les quiero contar en este espacio que nos dieron, queremos agradecerles un montón la posibilidad de participar del Congreso Zonal de Santa Fe Centro. La invitación que hacemos con Ricky, o lo que queremos hacer en este espacio, es invitarlos a pensar en el futuro, es poner un poco de contexto, tanto en lo temporal como en lo espacial, a las cosas súper interesantes que planteó Norberto en la charla anterior. Entonces la invitación es a pensar en el futuro más allá de la coyuntura. Entendemos y somos totalmente conscientes de que estamos en un momento o en una situación compleja, pero no por eso pensamos que haya que dejar de pensar en el futuro, ¿no? Sabemos que no hay futuro si no logramos surfear la coyuntura, pero muchas veces para surfearla bien tenemos que pensar un poco más allá del presente. Y aparte, algo no menor también es invitarlos a pensar en el futuro, más allá de que sea casi impredecible, ¿no? Principalmente cuando uno empieza a hablar de cuestiones globales y mira lo que pasó en los últimos 10 o 15 años hacia atrás, en el pasado, los cambios impresionantes que hubo, da un poco todavía más miedo ponerse a hablar de acá para el futuro, pero hay tendencias o proyecciones que son demasiado obvias como para no tenerlas en cuenta en nuestro día a día. Todo lo que les voy a contar un poco surge de conversaciones y delirios entre Ricky y yo, tengo que reconocerlo, pero otro poco surge también de todo lo que institucionalmente hemos venido aprendiendo en los últimos años a través de tener vínculos con personas que son realmente profesionales de este tema que yo les quiero plantear hoy. Entonces, para empezar a mirar hacia el futuro, si hay algo de lo que podemos estar seguros es que la población va a seguir aumentando. Y si hay una proyección que se ha cumplido, si uno mira de acá hacia el pasado, es que la población aumentó. Aumentó incluso a tasas o a ritmos más impresionantes de lo que se pensaba que iba a ser. Lo que muestra la figura es cómo se proyecta que aumente la población desde el año 2000 hasta el año 2025. Hoy somos un poco más de 7.000 millones de personas en el mundo. En el 2025 vamos a estar cerca de las 8.000 y en el 2050 cerca de las 9.000 millones de habitantes en el planeta. Ese aumento de población va a ser disparo, heterogéneo según la región del mundo en la que estemos mirando. Hay regiones en las que prácticamente no va a cambiar o incluso se va a reducir la población, como pueden ver ustedes en el caso de Europa del Este, y hay otras regiones que van a aumentar su cantidad de habitantes de manera impresionante, como es África, en la que se espera que la cantidad de personas aumente a un ritmo del 2,7% anual, ¿no? En el medio estamos nosotros como Argentina, en que en promedio creceremos a una tasa de 0,9% anual, y eso es un poco más de lo que se espera a nivel general. Este aumento poblacional, si uno lo baja a números, es impresionante, porque es una Argentina cada un año o una ciudad como Santa Fe cada 3 o 4 días. Y eso obviamente, más cantidad de personas, es muy simple la cuenta, significa más demanda de alimentos, de indumentaria, y últimamente también se nos da por sacar energía de la producción agropecuaria. Entonces, todo esto significa más demanda. La mayor demanda significa, en tanto y en cuanto no cambie el sistema de distribución de los productos agropecuarios, significa más necesidades de producción. Bien, entonces esto es una de las cosas que creo no podemos dejar de mirar. La otra cuestión tiene que ver con que no solo la población aumenta, la cantidad de personas en el mundo aumenta, sino que también aumenta o cambia, digamos, el nivel socioeconómico de esa población, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado también hay una fuerte migración desde áreas rurales a áreas urbanas, y eso tiene fuertes implicancias en el tipo de demandas y desafíos que nosotros como productores agropecuarios tenemos que enfrentar. Lo que muestra la tabla es cómo va a cambiar la cantidad y la proporción, que es la última fila que está debajo de la tabla, de habitantes considerados como de clase media. Y es una definición un poco arbitraria la que se usa en este estudio para definir a clase media. Es todo aquel grupo familiar que tiene entre 10 a 100 dólares disponibles para gastar por día. Lo que ustedes ven es que hacia el 2030 un 58% de la población estará dentro de ese rango, digamos, socioeconómico,
principalmente por lo que pasa en los países que actualmente están o en las zonas en las que actualmente están en desarrollo. América Central y del Sur. Si ven, América del Norte y Europa no tienen grandes cambios, pero sí hay cambios impresionantes en el resto de las regiones, principalmente en Asia y Pacífico. Entonces, no solamente es más demanda de alimentos, de indumentaria, de los productos agropecuarios que hoy producimos y los que podríamos producir, sino que también cambia el tipo de productos que el mundo nos está demandando. Esto no tiene mucho de nuevo lo que digo, uno lo puede ver en cualquiera de los diarios, pero sin duda es determinante para nuestro futuro como productores agropecuarios. Solamente algunos ítems curiosos, pero que de alguna manera directa o indirectamente reflejan esto que yo les estaba diciendo. Por ejemplo, en el 2030, el 66% de los habitantes de Asia y Pacífico estarán dentro del rango considerado como clase media. En el 2035, 2/3 o el 66% de los alimentos en China serán preparados fuera de casa, ¿no? Esto tiene que ver no solamente con los cambios socioeconómicos, sino también con la migración de poblaciones de áreas rurales a áreas urbanas. Y se manifiestan indicadores como esto, que mucho no dice, pero es un reflejo, ¿no?, de lo que pasa en relación a la demanda. Hoy, al día de hoy, en India abre un McDonald's cada 2 semanas. Y en algunos de esos lugares, el primer día en el que abre un McDonald's, pasan 20.000 personas por día por el local, ¿no? Entonces, eso es un poco un reflejo de cómo la demanda, en este caso de alimentos, va no solo cambiando en cantidad, sino también en calidad y en la forma en que se realiza. Y otro dato curioso, por ejemplo, en los últimos años se vienen casi que duplicando año a año las importaciones de carne de China, ¿no? Como si los alimentos fuera poco, obviamente gran parte de lo que usamos para vestirnos viene o está relacionado con la producción agropecuaria y, como les decía al principio, últimamente no es solo eso lo que deberíamos proveer como producción agropecuaria, alimentos y vestimentas, sino que también energía es otro de los rubros en los que esperan que demos algo. Lo de Asia y Pacífico, lo de China, más recientemente lo de India, es como bastante conocido, pero si pensamos o si miramos desde acá para adelante, hay nuevos actores que también pueden seguir el camino que siguieron durante los últimos años estos países asiáticos. Por ejemplo, y si uno tiene que poner el foco en uno, en realidad, no debe dejar de mirar lo que está ocurriendo y se espera que ocurra en África. Es un lugar, África, en donde la población, como les decía al principio, se espera que crezca a una tasa del 2,7% anual. En poco menos de 10 años serán 600 millones de habitantes, lo mismo que todo Centroamérica que Sudamérica. Hay países dentro de África en donde la cantidad de hijos promedio por mujer es mayor a 8, 8,1, 8,2. 2,8 es el promedio de hijos por cada uno de los miembros CREA, según el último censo CREA, y 1,2 es en España, para que tengan una dimensión de la base de ese crecimiento poblacional que se espera en esta zona. Y no solo eso, digamos que potencialmente es una zona que puede demandar un montón porque crece un montón la cantidad de habitantes, sino también se espera que haya un montón de cambios culturales en relación a la forma en cómo los africanos consumen, ¿no? Y lo que se espera es que se pase desde la izquierda hacia la derecha, desde un sistema de producción agropecuaria de subsistencia, orientado básicamente al autoconsumo, por eso es de subsistencia, en el que no hay mercados, por lo menos formales, hacia, de acá hacia adelante, consumidores de productos y de servicios en mercados formales que ingresan a la demanda de los productos que nosotros podemos proveer, ¿no? Entonces, además de todo esto, además de la potencialidad que tiene esta región como demandante de los productos que nosotros podemos y sabemos producir, es una zona que muchos están mirando como, por su potencial productivo, no solamente como consumo, y ahí también significa una oportunidad. Si tiene el potencial, pero todavía no puede desarrollarse, posiblemente o en gran parte por cuestiones institucionales, ¿no? Y ahí nosotros también creo que podemos tener un rol protagónico, no solo como proveedores
a esta zona o a esta región de productos alimenticios o indumentarias, sino también proveedores de servicios o del saber hacer para que esta región exprese su potencial productivo. ¿Qué oportunidades genera este contexto global que se espera de acá para adelante? La primera tiene que ver, o la resumimos con Ricky, como que lo que podemos esperar en el futuro cercano es que transitemos la era de las proteínas animales. ¿Qué es esto? Bueno, más gente queriendo consumir proteínas animales. Si uno mira algunos de los reportes de FAO, por ejemplo, hacia el 2023, que es lo que muestra esta figura, así es como se espera que aumente la producción de esos distintos productos que están en el eje X. Si ustedes ven, el aumento más impresionante es en lo que tiene que ver con cerdos, o sea, con todo tipo de proteínas animales, ¿no? Y esto es aumento de la producción, pero es más o menos que lo mismo que aumento de la demanda, porque para este tipo de productos el stock que se puede almacenar es realmente muy poco. Les pido disculpas, pusimos las figuras tal cual estaban y quedaron así en inglés. Si uno levanta un poco más la vista todavía y no mira los próximos 10 o 15 años, sino mira un poco más lejos todavía, después de la era de las proteínas animales, uno podría esperar que entremos en la era de las proteínas alternativas. ¿Qué son las proteínas alternativas? Bueno, proteínas que surgen de productos que en realidad no son tan novedosos, sino que su uso como fuente proteica es novedosa. Por ejemplo, derivados de la soja, derivados de colza, de lino, de arroz, de garbanzo, derivados de quinoa y chía, todas cosas que tienen que ver con lo que nosotros producimos, y en algunos casos, como el de algas o insectos, no necesariamente, pero quienes analizan este tipo de tendencias al futuro no descartan estos como fuentes de proteína. Incluso hoy mismo, y esto es un estudio muy reciente que me pareció ponerlo acá porque salió publicado la última semana, en un diario de alcance nacional, hoy mismo hay muchos más productos de los que nosotros pensamos, muchos de ellos proteicos, que derivan de la producción de soja. Hasta 200 productos de soja, sus derivados, en los supermercados, y no sé si llegan a ver, pero eso hace 7 o 6 años atrás era casi 800% menos. En realidad es al revés, aumentó 800% la cantidad de productos que hoy podemos encontrar en las góndolas del supermercado derivados del producto de soja, ¿no? Entonces, aumenta la demanda, aumenta no solamente la cantidad, sino el tipo de producto que nos pueden demandar, y aumenta también, y cambian, o esperamos que cambien, cuestiones culturales que determinan los patrones de consumo de las poblaciones en distintas regiones del mundo. Una de las cosas que vemos es que de acá en adelante el consumidor, o es creciente la tendencia que el consumidor demande experiencias más que productos. Entonces nosotros tenemos que estar generando y vendiendo experiencias para estar acorde a esos cambios en que el consumidor plantea. La cultura del comprador es importante, es necesario entenderla si es que le queremos vender, en algunos casos porque el comprador quiere mantener la cultura por algún motivo, y en otros casos porque la quiere cambiar. Los países asiáticos, por ejemplo, son un caso en donde muchos la quieren cambiar. ¿Qué es esto de vender experiencias? Un ejemplo muy simple, y tiene que ver con el agregado de valor. Para cualquiera de nosotros como productores o técnicos, el café es algo como eso que está ahí, una planta que da un producto. Como consumidores, el café en principio puede ser eso que está ahí, ¿no? Una taza que no dice mucho, pero hay gente que entre un extremo y en el otro ve oportunidades de agregado de valor, y aparecen compañías como esa que hacen del consumo de una simple taza de café una experiencia, en donde hay involucradas no solo el gusto que tiene el producto, sino las sensaciones que genera. Y esas sensaciones son oportunidades de generación de valor. De manera tal que lo que el productor recibe 12 centavos de dólar por cada taza de café, y al fin de la cadena ese producto se vende a $4 por taza. ¿Eso qué significa? Que la cadena se nutre, se enriquece, y con esto no queríamos decir, con esto en realidad con Ricky queríamos compartir una tendencia que nosotros vemos
hacia adelante. Esto no significa que todos tengamos que pensar en agregar valor como lo hizo la gente de Starbucks, pero tampoco descartarlo como una posibilidad. Estuvimos viendo o leyendo algunas experiencias en donde en Colombia algunos productores cafeteros se juntan en grupos, arman consorcios y en algunos casos o en algunas regiones particulares del mundo empiezan a competir con Starbucks, ¿no? Todo muy lindo, pero no se va a dar, no vamos a capturar automáticamente los beneficios asociados a las oportunidades que nos plantea el futuro. Hay que para eso hacer algunos deberes a nivel de la región, a nivel del país y a nivel de conjunto de países de una región. ¿Con quién? Es quizás la primera pregunta que nos deberíamos hacer y posiblemente uno de los deberes que no hemos cumplido durante los últimos años. Integrados al mundo, no aislados del mundo, integrados al mundo, participando no solamente digamos como partícipes de tratados comerciales, sino en la generación y negociación de esos tratados comerciales y mediante una articulación entre sectores públicos y privados. No lo va a lograr solamente ni el sector público ni el sector privado. A nivel más regional, esto es posible siempre y cuando estemos integrados a la región, ¿no? Tanto sea para negociar la venta de nuestros productos como para generar mejores condiciones de comercialización, digamos, armonizando las políticas públicas de los países de la región que están interesadas en vender algo y generando algunos instrumentos que permitan esa integración regional como tratados de libre tránsito de mercadería, estándares compatibles de calidad y ese tipo de cosas. ¿Cómo hacer esto? Haciendo las cosas bien desde todos los eslabones de la cadena. No sirve que uno de los eslabones sea quien sale favorecido ante estas oportunidades. Innovando y aplicando tecnología en el sistema productivo, que es algo que sabemos hacer muy bien, pero también en el sistema comercial, conociendo los mercados y haciéndonos conocer. O sea, si lo que demandan son experiencias, como mínimo lo que tenemos que hacer es conocer esos mercados que demandan experiencias y generando más de esas experiencias y asegurando calidad y salubridad de los productos que ofrecemos. ¿Cuándo? Si queremos ser referente en un mercado externo, eso lleva como mínimo, el desarrollo de eso lleva como mínimo 10 años, si es que no nos queremos diferenciar por precio. Entonces, el momento de empezar es ahora. Hoy en día estamos vendiendo, nos vienen a comprar solamente lo que es barato, lo que es competitivo, lo que no les venden o no les llevan otros, ¿no? Entonces, estamos perdiendo esas oportunidades. Para revertir esa situación tenemos que arrancar ya. Todo muy lindo hasta acá. Un montón de oportunidades, un montón de más demanda, nueva demanda, pero hay algo que no podemos dejar de mirar, ¿no? Todos apuntamos a nivel, digamos, como individuos a estar mejor. Ahora, si nos preguntamos cuánta superficie se necesitaría para mantener los 7.000 millones de personas que somos hoy, si quisiéramos vivir de distintas maneras, se abre por lo menos un llamado de atención. Por ejemplo, si todos pretendiéramos vivir como viven los chinos hoy, la superficie productiva del planeta que tenemos hoy en día alcanzaría para satisfacer sin ningún problema esas demandas. Si fuésemos un poco menos ambiciosos y aceptáramos vivir como en Uganda o como en India, incluso sobraría superficie productiva para satisfacer las demandas de alimentos y vestimenta. Ahora, si quisiéramos vivir, por ejemplo, como los americanos o como los Emiratos Árabes, necesitaríamos entre 4 y 5 veces el área productiva que tenemos hoy para satisfacer esa demanda. Eso como mínimo, estos números, cuya metodología de cálculo puede ser discutible, argumentable, pero son una referencia al fin, como mínimo prenden una luz de alerta. O sea, estamos presionando o prevemos que se va a presionar cada vez más sobre el sistema productivo para satisfacer una demanda creciente, ¿no? El riesgo entonces es entrar en un círculo de desarrollo insostenible, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran desafío en este contexto? El gran desafío, nosotros como productores agropecuarios, la zona Santa Fe Centro como región, nuestro país, es generar desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tiene
diferentes dimensiones o diferentes ejes, un eje social, un eje económico y por supuesto un eje ambiental. Depende de la escala a la que uno trabaje, cada una de estas pelotas tienen un tamaño mayor o menor, pero cada vez es más necesario que empecemos a ocuparnos de esto. El objetivo ideal, ¿cuál es? Que se pueda mantener un balance entre estas tres dimensiones de la sostenibilidad. El objetivo de mínima, por lo pronto, y viendo las figuritas que les mostraba un par de diapositivas antes, es que no dejemos de mirar lo que pasa a nivel ambiental, ¿no? Este aumento de producción que necesitamos para satisfacer las demandas, si es que el sistema de distribución no cambia, sea de una manera que no comprometa los recursos y la provisión de alimentos de las generaciones futuras. ¿Cuál es el camino hacia eso? Hay varios y estamos medio haciendo camino al andar. Las buenas prácticas agropecuarias como guía para hacer lo que desde el punto de vista científico y técnico pensamos que es lo mejor hoy en día son uno de los caminos. Pero no necesariamente lo que creemos que es mejor hoy va a ser vigente de por vida o va a ser lo que pensemos que sea mejor en el futuro. Por eso este es un concepto dinámico en el que tenemos que estar todo el tiempo pensando y diseñando de qué manera avanzamos hacia ese estado de mayor sostenibilidad. Por último, para ir terminando, un elemento más que tiene que ver con las tecnologías. Las tecnologías, ¿por qué? Bueno, porque las tecnologías de producción, las tecnologías comerciales son la clave para aumentar la producción y a la vez disminuir los impactos negativos que pudiera tener ese aumento productivo en el ambiente. ¿Cuáles son? Hay, como se dijo hoy más temprano, hay un sinnúmero de tecnologías que aparecen todos los días cada vez más rápido y que un poco nos marean cuando tenemos que pasar el tamiz y ver cuáles son las que realmente valen la pena. Si yo, y en este caso Ricky, que fuimos los que discutimos y diseñamos esta charla, tuviésemos que elegir cuáles son las más promisorias, diríamos que las más promisorias tienen que ver con las tecnologías de información y comunicación. ¿Qué es esto? Bueno, mucho de lo que ustedes posiblemente ya sepan, el Internet de las cosas, es decir, un montón de dispositivos cada vez más baratos que miden de manera muy fácil y eficiente y transmiten la información de manera rápidamente, la mayor capacidad en cuanto a la ampliación de la red de Internet que permite un tráfico de datos cada vez más ágil, que permite que a su vez se almacene eso en la nube, como se le suele llamar, o en dispositivos que en realidad no vemos ni tocamos, pero que sabemos que están. El desarrollo de inteligencia artificial, que no es ni más ni menos que programas de computadora que tienen de alguna manera sistematizado el conocimiento que nosotros sabemos darlo y que por lo tanto pueden ayudarnos a tomar decisiones. La robótica como un instrumento para aplicar de manera automática muchas de las cosas que decimos que hay que hacer, la maquinaria autónoma, un poco relacionada con la robótica, y por supuesto la genómica en sus distintas expresiones, tanto animal como vegetal. Más allá de cada uno de estos iconos que decidimos poner acá como elementos protagonistas del desarrollo tecnológico del futuro, todo en definitiva tiene que ver con eso que aparece ahí, que básicamente se refiere a la medición, registro y procesamiento de datos para acelerar el aprendizaje. Eso es lo que se conoce en la jerga como Big Data, sistematizar el conocimiento y facilitar el control de la forma en que hacemos las cosas. Parece medio de ciencia ficción y bastante abstracto, pero en realidad muchas de estas cosas ya están en el día a día de nuestra actividad, ¿no? Y solamente como ejemplo, tenemos hoy en día chips que permiten la identificación de cada uno de nuestros animales y localizarlos espacialmente a través de un GPS en donde están, balanzas que permiten pesar a medida que el ganado va pasando, lactómetros que permiten en tiempo real saber cuánta leche se produce por vaca por día. Ustedes saben mucho más que yo de eso.
sensores en línea de leche que permiten medir en tiempo real la calidad de la leche que estamos produciendo, acelerómetros para facilitar la detección del celo de las vacas, cápsulas ruminales para detectar de manera temprana si hay algún problema sanitario en función de la evolución de los parámetros del rumen, información proveniente de sensores remotos como son las imágenes satelitales que permiten cuantificar la cantidad de alimentos que en definitiva yo tengo para mi ganado, y uno podría seguir listando muchas más de tecnologías puntuales que de una u otra manera y directa o indirectamente pueden aportar en el futuro al aumento de la productividad y mejora de la eficiencia. Lo que creo no tenemos que perder de vista es que en el medio de todo esto, en la articulación de esas tecnologías, depende del hombre, depende de nosotros. Tenemos que estar, como decía Norberto antes, a la altura de las circunstancias del progreso impresionante tecnológico que va a haber de acá para adelante. Posiblemente ninguna de estas tecnologías sean la clave para solucionar los problemas que tenemos hoy, pero sí pueden ser un elemento que quizás tienen que ver mucho más con componentes humanos del sistema que con componentes duros como la tecnología, pero sí las tecnologías pueden ser un elemento que nos permitan entrar en un círculo virtuoso en el sentido de que pueden ser un condimento que dé un poco más de atractividad, si es que vale la palabra, o hacer un poco más atractiva la actividad a las nuevas generaciones, y a su vez las nuevas generaciones son las que tienen la llave de entrada a estas tecnologías, a la aplicación correcta de estas tecnologías y al armado de la matriz tecnológica resultante de la combinación de todas. Entonces es un elemento no menor si uno piensa la actividad, cualquier actividad, en este caso elegí la producción lechera, pero también podría ser la agrícola, de cara al futuro. Entonces, para terminar y cumplir con los 5 minutos que me marca Silvio, a modo de resumen, lo que nosotros quisimos compartir son algunas ideas de lo que pensamos que puede ocurrir con el contexto global de aquí hacia adelante. Parece bastante claro que la demanda de los productos que hoy producimos o que podríamos producir en el futuro está asegurada. Lo que no está asegurado es que seamos nosotros quienes proveemos eso. Entonces, si rápidamente no nos organizamos institucionalmente para asegurar que lo seamos, vamos a perder la oportunidad. En este contexto, creemos que llegó la hora de bajar la sostenibilidad del plano teórico a la práctica, principalmente pensando en cuestiones del ambiente, y en relación a las tecnologías, creemos que las tecnologías de información y conocimiento serán la clave de los próximos 10 o 15 años. Por último, quería repetir una frase que escuché el año pasado cuando participé en un foro en Alemania, foro global de agricultura, pero es válido para toda la producción agropecuaria, que me encantó y al cual adhiero completamente. Ahí una persona de Estados Unidos dijo que por todos los motivos que yo les nombré antes, nunca en la historia hubo un mejor momento para ser productor agropecuario. Entonces los invito a entusiasmarse con esta última frase. Muchísimas gracias.